The Judge of the Allers 3. Bendiciones hermanos de habla hispana, saludos de San Luis, Missouri, soy Diana Canadi, es una alegría estar con ustedes otra vez, espero que esta lección sea de inspiración y motivación, porque los tiempos se tornan cada vez más difíciles, pronto el mundo estará lleno de terror y confusión. Esto significa que la segunda venida de Jesucristo es eminente, todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, por eso, su pueblo debe estar preparado y listo para ser levantado en las nubes. Oremos juntos. Padre del cielo, te pido humildemente en el todopoderoso nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo las vidas y los corazones de todos los oyentes de Latinoamérica y España y que abran sus corazones con tu bendita palabra y que les muestres tu salvación. Amén. El juez de toda la tierra. El regreso de Jesucristo a la tierra está cerca. La Biblia predice que el mundo está experimentando una creciente agitación, violencia y caos, segunda de Timoteo 3:1. Es importante que los cristianos comprendamos el tiempo en la que vivimos y que aprendamos cómo guiar nuestra vida a través de los días, meses y años venideros. Comencemos por revisar algunos puntos clave antes de agregar nueva información. La segunda venida de Cristo a la tierra es una doctrina cristiana fundamental. Jesús viene a completar su plan de redención, liberar a los seres humanos del pecado. Deduzcamos en los acontecimientos que suceden en este tiempo. Dios ama a su familia. Él creó a los seres humanos para que fueran sus hijos e hijas, hizo la tierra para morar con su linaje. Tanto la familia como la vivienda familiar han sufrido las consecuencias del pecado, comenzando con el primer hombre, Adán. Efesios 1:4-5, Isaías 45:18, Génesis 3:17, Romanos 5:2. Jesús vino a la tierra hace 2000 años para pagar el precio por el pecado a través de su muerte en la cruz. Al hacerlo, abrió el camino para que los pecadores sean transformaran en hijos e hijas de Dios. A través de la fe en Cristo. Hebreos 9:26, Juan 1:12 y 13. Vendrá otra vez para limpiar la tierra de toda corrupción, maldición y muerte y restaurará para que sea, como lo que Él quiso al principio. Un hogar para Dios y su familia y todos sus hijos e hijas redimidos. Isaías 65:17, segunda de Pedro 3:13. La Biblia comienza en el libro del Génesis con Dios en la tierra con su hijo Adán, Génesis 2, Lucas 3:38. Se cierra con Dios y su familia redimida juntos en una tierra renovada y restaurada. El plan de Dios para una familia en un hogar hermoso y perfecto tiene que ser completado. Apocalipsis 21:22. El término segunda venida se aplica a más como un evento de un día. La culminación del plan de Dios requiere lugar durante un periodo de tiempo, es una serie de eventos tienen lugar durante ese periodo de tiempo. La gente tiende mucho que hablar sobre personas y eventos individuales, el anticristo, 666, el nuevo orden mundial, si consideramos estos eventos como parte del plan general de Dios y el contexto de toda la Biblia podemos innecesariamente confundirse o asustarse. En estas lecciones les explicaré una descripción general que les ayudará a comprender los eventos individuales. Estamos seguros que la segunda venida de Jesús es una fuente de esperanza y gozo para los creyentes que tienen dificultades en la vida, también nos ayuda a reconocer y vivir con la conciencia tranquila al saber que existe vida después de la vida, que la mayor y mejor parte de esta vida está por delante en la vida que está por venir. Tito 2:11, Romanos 8:18, Primera de Pedro 1:17. En las últimas lecciones hemos señalado que la ira y juicio están asociados con la segunda venida de Jesús. Este hecho asusta infundadamente a muchos cristianos sinceros, no hay razón para tener miedo. Lo que necesitamos es una comprensión precisa de lo que es la ira y el juicio de Dios que sea coherente con la naturaleza y la personalidad de Dios que nos ayude y nos edifique. Dios es bueno y bueno, significa bueno. En Hechos 17:31 el apóstol Pablo predicó que Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo a toda la humanidad, no solo a los seguidores que estaban en la tierra en el momento del regreso de Jesús. Este es el día de ajuste de cuentas o el día del juicio, no es un día literal de 24 horas. Es un periodo de tiempo asociado con la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús afecta y beneficia a todo ser humano que haya sido concebido en la tierra, es la culminación del plan de Dios para la humanidad, nadie deja de existir cuando muere. Todos los que han muerto están en algún lugar ahora mismo, sea en el cielo o en el infierno esperando la culminación del plan de Dios para una familia en una tierra renovada y restaurada. Notemos que Dios va a juzgar al mundo con justicia,
según la justicia de Jesús. Esta significa varias cosas, consideremos dos. Número 1. Jesús es el juez supremo y viene a administrar justicia. En esto incluye recompensar a los suyos apartados para sí mismo, su familia y el hogar familiar a todos los que a él le pertenecen. Número 2. Jesús es el estándar por el cual todos los hombres serán juzgados, el modelo por el cual la justicia será impuesta. ¿Cómo han respondido a la revelación que Jesús les dio durante toda esta vida? La oferta y el llamado de Dios para ser parte de su familia está abierta en todas partes y en toda nuestra vida. La Biblia es clara en afirmar que muchos lo han hecho una sabia decisión de aceptar a Cristo están en mejor posición frente a los que han rechazado firmemente la gracia de Jesucristo. Dios ha prometido desde el principio eliminar de su creación toda la maldad y la perversidad que no es parte de su reino. Él quiere hacer una remoción total para que haya paz en este mundo. Jesús dijo que al final de los tiempos, enviará el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a remover de su reino todo lo que causa pecado y sirven de tropiezo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13 del 41 al 43. La corrupción que es causa del pecado será eliminada totalmente del reino de Dios. Por renovación decimos a la transformación que se efectúa en los pecadores para convertirse en hijos e hijas de Dios, a través del poder de Dios cuando ponen su fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. Por remoción, los pecadores son desterrados para siempre de la presencia de Dios y su familia a un lugar consignado llamado infierno, lago de fuego o segunda muerte. Apocalipsis 24. En 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice, que cuando el Señor Jesús aparezca del cielo, vendrá con sus ángeles poderosos en fuego llameante para juzgar a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Tales personas pagarán la pena y sufrirán el castigo, su justo castigo en la ruina eterna, destrucción y perdición, exclusión y destierro eterno de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La palabra traducida para juicio en este versículo es venganza. Esta palabra proviene de una palabra que indica medio para hacer justicia. Este hecho debería fortalecer nuestra fe y mantenernos sobrios para animarnos, porque las condiciones en este mundo serán cada vez más terribles. Este mundo está estropeado por el pecado, la corrupción y la muerte. También nos serviría para reconocer que lo más importante en esta vida es llegar al conocimiento del Salvador de Jesús. Apocalipsis 6 del 15 al 17, hay uno de los términos usados para explicar ciertos eventos relacionados con el regreso de Cristo, es el día de su ira o la ira del Cordero. El libro de Apocalipsis tiene mucho que decir sobre la ira del Cordero. En el resto de esta lección vamos a empezar a preparar el escenario para hablar sobre lo que significa el término ira. Recordemos lo que ya habíamos dicho sobre la ira de Dios. La ira de Dios no es un arrebato emocional por nuestro pecado de la humanidad. La ira es la respuesta justa y correcta de Dios al pecado. Justo significa correcto y simplemente significa hacer lo correcto. Es correcto y justo castigar el pecado. El castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados fue para sobre Jesús en la cruz. La ira de Dios se derramó sobre nuestro sustituto, el Cordero Santo y Justo. Si usted ha aceptado a Jesús y su sacrificio en la cruz, entonces no tendrá más ira por su pecado sobre usted, no habrá ninguna acusación en su contra. Usted es libre de la ira venidera, la ira del Cordero. Primera de Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9. La ira nunca se menciona en las Escrituras en relación con los creyentes. La ira es y será para los hijos de desobediencia, para aquellos que no están dispuestos a ser persuadidos por la verdad. Efesios 5:6, Colosenses 3:6. Tenemos miedo de la ira de Dios, debido a los malentendidos y falta de buena y correcta enseñanza. Tenemos que preocuparse en aprender la sana doctrina, así no nos quedamos cortos en ciertas áreas. Muchas veces pensamos erróneamente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, pensamos que Dios nos castiga, como también, pensamos que nos humillará en el día del juicio al exponer nuestras faltas y defectos. Consideremos lo que significó este término, ira de Dios para los cristianos del primer siglo que hablaron de la ira del Cordero a quienes se les dio por primera vez el libro del Apocalipsis. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, nació en medio de gente judía que creía y esperaba la promesa del Salvador. Ellos pensaban que Dios vendría a establecer su reino en la tierra, el Israel del primer siglo y su pueblo judío. Cuando el primer hombre Adán pecó en el huerto de Edén, Dios inmediatamente comenzó a revelar su plan para deshacer el daño causado por el enemigo al mostrar la promesa de un Redentor venidero, Jesús el Salvador del mundo,
que restauraría su familia y hogar familiar. Génesis 3:15. Posteriormente Dios comenzó a revelar progresivamente su plan de redención, el plan perfecto para liberar a los seres humanos y la tierra misma del pecado, la corrupción y la muerte a través de sus profetas. Los profetas revelaron que el Redentor era Jesús el Mesías prometido, creían que vendría un día a ocuparse de los impíos y liberar a su pueblo y vivir entre ellos para siempre, se refirieron a este periodo de tiempo como el Día del Señor. Joel 2:1, Joel 2 del 31 al 32, Joel 3:14 al 21, Abdías 15, Sofonías 1:14 al 15. Los profetas escribieron que el Señor vendrá un día y establecería su reino eterno aquí, asimismo, que restauraría las condiciones del Edén en la tierra. Daniel 2:44, 7 del 13 al 14, 7:26 al 27, Isaías 51:3, Ezequiel 36:35. Los judíos del primer siglo entendieron por los escritos de los profetas que el pecado tenía que ser juzgado correctamente porque la injusticia no tendrá lugar en el reino de Dios. Recordemos la profecía de Enoc, la séptima generación desde Adán. Génesis 5 del 22 al 24, Judas 14:15. Los creyentes del primer siglo tenían un concepto bien desarrollado de Dios, quien vendría como juez para juzgar a los malvados, no lo hizo para asustarlos como a nosotros. Cada versículo a continuación merece su propia explicación. Tengamos en cuenta estos puntos. En Génesis 15:13, aparece por primera vez la palabra juez, es en relación con Dios. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían afligidos como esclavos en Egipto por 400 años. Pero que esta esclavitud no quedaría impune, les prometió juzgar a Egipto. Aquí la palabra significa hacer justicia. En Génesis 18:25, antes que Jesús fuera reencarnado vino a Abraham mientras iba camino a Sodoma, Abraham entendió que Dios es el juez justo que hace lo correcto. Él no destruye el justo con el impío. Él libera a los justos. Los judíos del primer siglo sabían que el Señor juzgaría al mundo con justicia. Salmos 9 del 7 al 10 dice, pero el Señor reina para siempre, ejecutando juicio desde su trono. Él juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con equidad. El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en tiempos de angustia. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, Señor, nunca has abandonado a quien te buscaba. Salmos 96 del 12 al 13 dice, que los campos y sus cosechas broten de gozo. Deja que los árboles del bosque susurrar con alabanza delante del Señor. Porque el Señor viene. Viene a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a todas las naciones con su verdad. Salmos 98 del 7 al 9 dice, que el mar y todo lo que hay en él grite su alabanza. Deja que la tierra y todos los vivos y las cosas se junten. Que los ríos aplauden de júbilo. Deja que las colinas canten sus canciones de gozo ante el Señor. Porque el Señor viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia, y las naciones con equidad. Mateo 3 del 1 al 6. El ministerio público de Jesús fue antecedido por Juan el Bautista, la voz de quien clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan ponía la atención de todos y multitudes que salían a verlo y oírlo. Tenía el mensaje que estaban esperando escuchar. Los que buscaban al Redentor y sabían por los profetas que tenían que prepararse para la venida del Señor. Juan tenía el mensaje correcto, el reino de los cielos está cerca, deben hacer una demostración de arrepentimiento y bautismo. Arrepentirse significa pensar de manera diferente, implica volverse de la incredulidad y del pecado al control total de Dios. El arrepentimiento es personal y voluntario, es aborrecer el pecado y volverse a Dios, es reconocer su pecaminosidad y necesidad de limpieza. Cree que su reino está cerca. Produzca frutos que sean compatibles con arrepentimiento. Dejando que nuestras vidas prueben su cambio del corazón. Mateo 3:8. El bautismo no es solamente cristiano, los judíos lo practicaban como purificación ceremonial, el lavado es un símbolo de purificación. Al sumergirse en agua, demostraron su disposición a ser limpios o libres de pecado. Notemos lo que Juan les dijo a los fariseos y saduceos que venían a ver lo que estaba bautizando. Ellos eran líderes religiosos que rechazaron tanto el ministerio de Juan como el de Jesús. La pregunta de Juan a ellos fue, arrepiéntanse y huyan de la ira venidera. Mateo 3:7. Los judíos del primer siglo entendieron que era un tiempo de ira, un tiempo de administrar justicia por el pecado, pero también sabían que no podían escapar de la ira venidera, ni lidiar con el pecado.
El bautismo de Juan representa la idea de que al ser lavados los pecados son liberados de la ira venidera. Somos lavados de nuestro pecado por la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5. Dios es justo y santo. Él siempre hace lo correcto, es fiel a su naturaleza justa y santa, de nosotros depende cómo debemos responder al pecado. La ira es la respuesta justa de Dios al pecado del hombre y el justo castigo por el pecado es la muerte o la separación eterna de Dios. Sin embargo, si se aplica esta sanción, el plan de Dios para una familia no se cumplirá y Dios nunca tuvo eso en mente. El Señor planificó en la eternidad una manera de hacer justicia con respecto a nuestros pecados, sin violar su justicia y su naturaleza para rescatar a sus hijos, fue en la cruz. Jesús cargó con el castigo por nuestros pecados. Dios reveló que la ira está sobre Jesús. Él hizo justicia con respecto a nuestro pecado. Juan 3:16-18, Jesús vino a la tierra y murió para que los hombres no fueran condenados, sino que tuvieran vida eterna. Perecer. Significa destruir completamente y se refiere al castigo futuro o la exclusión del reino de Dios. Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Condenado es una palabra griega que significa condición mental o judicial. Medios judiciales relacionados con una administración de justicia. Una decisión judicial es aquella que es dictada, ordenada o ejecutada por un tribunal. El uso de estos términos legales a veces se malinterpreta en el sentido de que Dios es un juez severo, que está observándonos desde el cielo para atraparnos y castigarnos, pero la verdad es lo contrario. Estos términos legales nos muestran que Dios no obra conforme a la ley humana. No es arbitrario, impulsivo, fortuito, caprichoso, voluble. Él no trata con nosotros según su antojo. Un creyente tiene que entender lo que Él y será siempre. Un buen Dios correcto y justo siempre que quiere todo el bien de la gente. Su rectitud y justicia son expresiones de su amor. Jeremías 9:24. Yo soy el Señor que practica la misericordia, la justicia y la rectitud en la tierra. Juan 3:36. Expresa la ira de Dios, sin embargo, no debemos recibir esta expresión para que su ira sea quitada de nosotros. Está tratando con los hombres con misericordia. Si alguien ha aceptado Jesús y su sacrificio, la ira de Dios no existe, está limpio de todo peso y de pecado. La incredulidad es la causa de la separación irreversible de Dios, de su reino y de su familia, esto sucederá después de la muerte. Conclusión. Tenemos mucho más que decir sobre la ira del Cordero, pero por ahora creo que es suficiente saber que tenemos al juez justo, que juzgará toda la tierra con misericordia, gracia, justicia y rectitud. Cuando regrese a este mundo, todo se arreglará. Debido por su sacrificio en la cruz todos los pecadores arrepentidos tendrán un futuro glorioso por delante. A medida que el mundo se pervierta y los días se llenen de calamidad, debemos recordar el panorama general. Jesús viene, Él volverá para completar el plan de redención. La vida en la tierra finalmente será lo que todos anhelamos. Una vida feliz. 3. En este momento, lo más importante es mantener nuestros ojos en Jesús, Él es autor y consumador de la fe. Tenemos que permanecer fieles para brillar e iluminar el mundo intensamente con la luz de Cristo. Mucho más la próxima semana.